Es nuestra responsabilidad elegir a quién le damos micrófono en nuestra vida, a quién le damos espacio para que hable y opine sobre nuestro negocio. Bienvenida a Onda SEO. Soy Nay, mentora experta en negocios digitales, y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más, porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de 6 cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor, y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Hoy quiero hablar de un tema que para mí es clave si estamos comprometidas en serio a impactar y crecer en grande, y tiene que ver con tejer redes y dejarnos acompañar y sostener. Algo a lo que muchas veces, sobre todo como mujeres, no estamos acostumbradas. Dejarnos sostener. Hace unos días estábamos en una de las sesiones en vivo de Level Up y alguien compartía que se sentía muy movilizada por todo lo que estábamos trabajando y que algunas partes le estaban removiendo tanto por dentro que necesitaba darse bastante espacio para integrar. Y decía que no estaba acostumbrada a eso, que ella hace más de 20 años se dedica a lo suyo y que está acostumbrada a ser la que lidera, la que enseña, la que comparte, la que mueve a otros. Y le dije, ahora estás recibiendo, abrite a recibir, dejarte sostener. Y solo esa frase generó movimiento en muchas, porque parte de integrar nuestra energía femenina es justamente abrirnos a recibir y no estar siempre dando, haciendo. Y cuando lideramos un negocio y cuando estamos hablando de escala, de impactar en grande, para mí se vuelve indispensable buscar espacios intencionales donde te puedas dejar sostener, donde puedas bajar un poquito la guardia, donde no tengas que tener todas las respuestas, donde puedas compartir con total vulnerabilidad y no ser siempre la cabeza pensante de todo. Porque si no, liderar se puede volver y se puede sentir muy solitario. Incluso aunque tengas equipo, porque hay muchas decisiones y generalmente las más difíciles, las decisiones más complejas que igual siguen cayendo en vos y quizás no podés hablar de todo con tu equipo. Muchas veces sentimos que ni siquiera podemos hablar de lo que nos pasa con nuestro negocio, con nuestro círculo más cercano, porque a veces nuestras amigas de la vida no tienen negocio propio o no entienden muy bien lo que estamos tratando de construir. A veces ni siquiera con nuestra familia y nuestro círculo más íntimo. Y muchas veces no solo que no te entienden, sino que incluso a veces ni siquiera están de acuerdo con lo que estás intentando construir. No ven tu visión, no la sienten, no la entienden, porque no está dentro de ellos, está dentro tuyo. El tema es que eso nos puede llevar por 2 caminos bastante peligrosos. El primero es cuando intentamos hablar igual de nuestro negocio, de nuestra visión, de nuestras decisiones, con personas que no nos entienden, que no entienden lo que estamos tratando de construir o que ni siquiera lo comparten. Intentar explicarle a tu mamá o a tu papá o a tu pareja o a tu amiga por qué para vos sí tiene sentido crear esa escuela online que te estás imaginando, o cerrar esa línea de negocio que funciona pero ya no te llena, o invertir ahorros personales para hacer crecer tu negocio o lo que sea. No solo vas a perder una cantidad de energía impresionante, sino que lo peor es que te van a transmitir sus miedos y te los van a contagiar. Vas a salir de esas conversaciones insegura en lugar de confiada. Y por supuesto no es la culpa de ellos, es nuestra responsabilidad elegir a quién le damos micrófono en nuestra vida, a quién le damos espacio para que hable y opine sobre nuestro negocio. Y a quién no. Quizás con tu mamá no tenés que hablar de tu negocio y las conversaciones con ella tienen que ser de otros temas. No necesitas su aprobación ni validación para tomar decisiones que solo tienen que ver con tu visión. El segundo camino, que es igual de peligroso, es que al elegir no hablar de negocio con estas personas de tu círculo más cercano que quizás no te entienden, hablan otro idioma, entonces no lo hablamos con nadie y nos explota la cabeza.
Porque seamos bien sinceras, liderar un negocio es tomar 1000 decisiones diarias. Son decisiones constantes. ¿En qué voy a invertir? ¿Qué estrategia voy a usar? ¿En qué me voy a enfocar? ¿Qué quiero delegar? Y un sinfín de etcéteras. Y si solo estamos nosotras con nuestra propia cabeza todo el tiempo, podemos entrar en loops infinitos que no nos hacen avanzar para ningún lugar. Yo viví esto muchísimo en los primeros años de mi negocio porque literalmente estaba muy sola. Acababa de llegar a Suiza, no tenía familia ahí, no tenía amigas ahí y en ese momento en Suiza encima no había círculos de emprendedoras, no había eventos ni nada de todo eso. Yo estaba empezando de cero mi negocio, recién abría mi blog de marketing y todo se sentía pesado porque justamente se sentía muy solitario. Cada micro decisión me parecía un mundo y hacía todo sola, desde diseñar la web, que la hice siguiendo tutoriales, haciendo banners en Canva y metiéndole 1000 horas, hasta escribir cada mail, cada posteo, cada artículo del blog y además pensar qué estrategia seguir para crecer, cómo hacer el lanzamiento, cómo llegar a más personas, cómo darme a conocer. Todo un mundo nuevo, en un país nuevo, muy sola. Lo que me llevó por el primer camino peligroso de volcar demasiada conversación de negocio con mi marido. Compartirle todo lo que me pasaba, lo que me frustraba, lo que me daba miedo, todo. Pero en ese momento, él estaba de cabeza en el mundo corporativo, con lo cual la mitad de las cosas que yo le contaba no las entendía, o aunque las entendía, no entendía lo que significaban, no entendían el peso que en ese momento tenían para mí. Y nos fuimos por un camino del que por suerte nos dimos cuenta a tiempo que queríamos salir, que era que nos estábamos convirtiendo más en socios de negocio que en pareja romántica. Y ahí fue cuando me hice cargo de que el nuevo contexto de pertenencia, para dejar de sentirme sola, me lo tenía que crear yo, porque lo estaba buscando en el lugar incorrecto. Ahí fue cuando empecé a viajar desde Suiza bastante a España. Empecé a participar de eventos presenciales, de emprendedoras y se me abrió un mundo que hasta ese momento era desconocido para mí. Yo venía del mundo corporativo, no tenía idea de todo este mundo del emprendimiento. Ahí entendí recién en el cuerpo lo que me había estado faltando. Esa energía, esa sensación de hablar el mismo idioma, ese darme cuenta que no era la única tratando de construir algo diferente, un camino de vida diferente. Ahí nació la semilla que se convirtió después en la visión de vida de venirme a vivir acá a España, porque tenía claro que quería toda esa energía en mi día a día, no quería hacerlo sola. Pero a medida que mi negocio fue creciendo más y más, llegó un momento en el que volví a sentir esa sensación de soledad. A medida que las decisiones eran cada vez más grandes, que los riesgos eran cada vez más grandes también, como contratar equipo o invertir 10 veces más en publicidad, empecé a sentir que necesitaba conversaciones diferentes, con personas que entiendan ese nuevo nivel al que había llegado y al que quería llegar. Cuando en mi visión empezó a aparecer impactar la vida de miles de mujeres o facturar millones, volví a sentir que necesitaba otra tribu de pertenencia, donde hablar de esos números, de esos objetivos, de esa ambición, sea lo más normal del mundo. Así que de nuevo asumí la responsabilidad de salir a buscar esa tribu. Para mí se volvió imprescindible invertir en espacios donde haya otras personas, otras mujeres en el mismo camino, que hablen el mismo idioma y que me impulsen a más. Realmente imprescindible, porque para mí no es natural intentar liderar un negocio sola. Estamos hechas para crecer en tribu, eso es lo natural, aunque quizás nos hayamos olvidado o aunque no lo tengamos naturalizado en la vida cotidiana, pero lo natural es el círculo. Es estar rodeada, es sentirte acompañada, es que la carga mental de las grandes decisiones no te caiga solo a vos, que tengas esa mirada que te hace espejo, que te pone luz donde no estás viendo porque estás demasiado adentro, que te abra una posibilidad que ni siquiera se te había ocurrido y te ayude a romper techos de cristal. En mi experiencia, ese contenedor va cambiando de forma a medida que vamos creciendo con nuestro negocio porque las conversaciones que necesitamos van evolucionando. Yo cuando recién estaba empezando encontré ese espacio en eventos de emprendedoras.
y como les contaba antes, buscaba esos eventos intencionalmente, me organizaba para viajar de Suiza a España porque en Suiza no había, me llenaba durante 1 o 2 días de toda esa energía, toda esa inspiración y volvía a mi casa para seguir trabajando enfocada y energizada. Después busqué ese contenedor en programas grupales, porque como les conté varias veces ya, desde el primer minuto de mi negocio invertí en capacitación y como mi filosofía de vida es menos cantidad y más calidad, invertí siempre en programas de más alto valor en lugar de 1000 cursos chiquititos y todos cortitos. Entonces ahí en esos espacios encontré también pertenencia, personas hablando el mismo idioma, hablando de un estilo de vida diferente, hablando de objetivos ambiciosos de facturación. En ese momento, porque estoy hablando del 2017, más o menos, no había la cantidad de propuestas que hay ahora, no existía toda esa cantidad de propuestas, entonces siempre me faltó bastante que esos espacios sean de mujeres y que sean en español, que entiendan los desafíos puntuales de mi realidad puntual. Por eso ahí fue cuando tomé la decisión de crear mi primer programa y por eso desde el principio me enfoqué en hacerlo para mujeres, porque había conversaciones que yo quería tener y que no encontraba el espacio para tenerlas. Y ahora sigo invirtiendo en capacitaciones y en programas, por supuesto, pero en esta etapa de mi negocio, donde las conversaciones ya son otras, donde cada vez son más elevadas, más desafiantes, porque quiero hablar de millones, de los desafíos de liderar un equipo cada vez más grande y los temas que ahora tengo en la cabeza, que son bien diferentes de los que tenía hace 3 años, o hace 5, o hace 7 años, el contenedor que mejor me funciona ahora es un mastermind, un espacio más reducido con líderes de negocio en etapas similares donde podamos hablar de todos estos temas. Hoy, gracias a ese espacio, sueño con cosas que hace 2 años no me hubiese ni siquiera imaginado decir en voz alta. Por supuesto, es toda una inversión, no solo la económica, que como ya les conté en episodios anteriores, este es el 2.º año que renuevo mi participación en el Mastermind y tiene una inversión de $25.000 anuales, pero además la inversión de tiempo. El formato en el que estoy consiste en 3 encuentros presenciales, generalmente en México o Colombia. Y yo vivo en Barcelona, con lo cual tengo 15 horas de vuelo más o menos, más las noches que me quedo en cada uno de esos lugares. Es una gran inversión en 1000 sentidos, que para mí la vale completamente porque me saca de la soledad de mi cabeza, me expone a ideas y niveles de crecimiento que sola probablemente ni siquiera me animaría y me impulsa a mucho más. Además que hace que todo sea mucho más divertido. En este mastermind del que estoy participando creo que la facturación mínima para poder ingresar es de $500,000, no me acuerdo exacto, pero es un rango así, porque lo que tienen los mastermind, justamente lo que diferencia este tipo de contenedor de otros contenedores, como puede ser un programa grupal o como puede ser un evento presencial, es que hay requisitos de admisión que hacen que todo el grupo esté lo más parejo posible, porque la magia del mastermind es que no solo la persona que elijas como mentora, sino que el círculo, las personas, los que participan, te nutran en tu evolución, en tu crecimiento y en tu expansión. Y la verdad que no hay muchos contenedores así, a mí me costó años encontrar uno y esa fue una de las razones por las que este año también finalmente tomé la decisión de abrir mi propio mastermind. Hace años que lo tengo en la lista de proyectos futuros porque desde siempre creo profundamente en el poder de la tribu, pero por cuestión de prioridades, de otros proyectos, lo venía dejando para más adelante. Y este año siento que estoy lista. Por un lado, porque estoy viviendo en carne propia el impacto enorme de estar en este tipo de círculos y realmente siento que todas necesitamos esos espacios de pertenencia cuando nos estamos planteando objetivos muy ambiciosos de expansión, de impacto, de crecimiento, que por supuesto nos sacan completamente de nuestra zona de confort. Y por otro lado, porque este año tuve un crecimiento cuántico en mi negocio, conseguí objetivos que hace pocos años me parecían imposibles de conseguir y lo conseguí de una forma muy placentera, muy tranquila, sin trabajar más horas, con lo cual siento que tengo mucho nuevo para compartir. Y siguen faltando contenedores de este nivel para mujeres que queremos justamente ir al siguiente nivel de expansión. En el que yo estoy, por ejemplo,
La verdad es que es pura energía masculina. Muchos temas de métricas, Excel, inteligencia artificial, embudos, pero nada de expansión interna. Y a mí me sirve y sigo participando porque en paralelo invierto mucho en contenedores de expansión interna. Entonces los hago por separado y después me tomo el trabajo de integrarlos. Ahora en septiembre, por ejemplo, estoy por empezar otro mastermind con una inversión de dinero y tiempo similar al otro, pero este es 100% enfocado en expansión energética para expandir el negocio. Acá cero Excel, cero métricas, cero de toda esa parte y 100% trabajo interno. Entonces al final estoy en 2 masterminds, uno puro masculino y otro puro femenino, y entre las 2 cosas las combino y armo mi propia integración. Pero me lleva un montón de trabajo integrarlo, pasarlo por el cuerpo, para no irme extremadamente a un lado ni extremadamente al otro, para convertir eso que aprendo en mi propia forma. Porque al final en el negocio necesitamos la integración de las 2 energías, sí o sí. Esa también fue una de las grandes razones por las que este año finalmente me puse como prioridad abrir mi propio mastermind que integre las 2 cosas, donde podamos hablar de estrategias de equipo, de números, pero también del miedo a soltar el control, de energía, de autenticidad, de magnetismo, de temas que nos atraviesan como mujeres y como consecuencia impactan en el negocio exponencialmente también. Y como les comparto siempre, si no lo encontramos, lo creamos. Así que como no encontré ese espacio que integre las 2, que las integre de verdad a un nivel profundo, lo que me implica en este momento estar invirtiendo en 2 masterminds en paralelo, porque para mí las 2 cosas son exactamente igual de importantes en el negocio. Lo voy a crear, porque creo con todo mi ser que es más que necesario. Cuando estamos hablando de impactar, de escalar, de expandirnos, hay conversaciones que sola no vas a poder tener. Y lo que quiero que vean es que la forma en la que yo fui encontrando esa tribu fue evolucionando a lo largo de los años. Y en 5 años probablemente sea otra la forma, pero lo que busco en el fondo es siempre lo mismo: círculo de pertenencia, donde hablemos el mismo idioma, donde me impulsen a más. La famosa frase de estar en una habitación donde yo no sea la más inteligente de la sala, donde hasta un poquito me intimide estar ahí porque justamente me saca de mi zona conocida y por eso mismo me expande. Yo hoy como lo veo es que es casi imposible escalar un negocio si no te dejas sostener. Si no tenés ningún espacio donde no seas la cabeza pensante de todo, donde recibas la sabiduría de otras personas, donde tengas esa tribu que hable tu mismo idioma y te impulse a lugares donde ni siquiera sabes que podés llegar. Yo creo que es una de las principales razones por las que amo tanto los contenedores grupales, porque generan justamente eso. Si están bien diseñados, por supuesto, generan eso. Me acuerdo que en una de las primeras sesiones de Level Up alguien dijo: por fin las encuentro. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? Y yo siempre lo resalto desde el día 1. Por supuesto, de acá te vas a llevar conocimiento nuevo, vas a expandir tu mentalidad, vas a implementar cambios grandes en tu negocio, todo eso sí. Pero hay una cosa que si te la llevas y la mantenés y la nutrís, te cambia la vida, y es la tribu de mujeres conscientes y ambiciosas que vas a conocer. Para mí ese es el ingrediente secreto para poder materializar nuestros sueños, esos sueños más ambiciosos, y poder avanzar enfocadas. Porque en el día a día de un negocio van a aparecer 1000 desafíos. Se nos van a presentar miles en el camino, normales de manejar un negocio. Y tener ese grupo de pertenencia que te acompañe a levantarte cuando te caigas, que te impulse a más cuando te está ganando el miedo, que te muestre con su propio ejemplo que sí es posible y que haga que todo este camino sea extremadamente más divertido y más placentero. Si hoy no tenés esa tribu, búscala, porque de verdad que la necesitamos. Y muy importante, si ya la tenés, presta atención cuando necesitas evolucionar tu propia tribu y buscar otra nueva, que es parte también. Una vez alguien me compartía que era parte de un grupo de emprendedoras que había conocido hace años en un evento, cuando todas estaban recién empezando. Y que seguían en contacto y que se seguían apoyando, pero que muchas de ellas no habían avanzado tanto.
no tenían tanta ambición. Y ella sentía que ese grupo ya no la estaba nutriendo, que no la estaba impulsando. Y acá volvemos al mismo punto del principio. Que ese círculo se haya convertido en tu círculo cercano, que ahora sean tus amigas, no quiere decir que sea el círculo que necesitas para ir al siguiente nivel al que querés ir con tu negocio. Lo que no quiere decir, por supuesto, que no vas a seguir siendo parte si tenés ganas o que no vas a seguir siendo amiga de esas emprendedoras. Pero si a nivel de crecimiento de tu negocio y las conversaciones que estás queriendo tener no te están nutriendo, tenés que salir a buscar un nuevo círculo que esté yendo donde vos querés ir. Y a mí por lo menos esa pregunta siempre me sirve mucho de norte. ¿Qué conversaciones quiero tener? Hace poquito estaba hablando por Zoom con una emprendedora que participó de todos mis programas y ya está en un nivel avanzado con su negocio, y yo le estaba preguntando justamente qué sentía que necesitaba en esta nueva etapa de expansión para tenerlo en cuenta en el diseño del Mastermind. Y su primera respuesta fue la más automática, lo que tenía en ese momento en la cabeza. Me empezó a hablar de los desafíos concretos del día a día. Y le dije, te freno un segundo y te cambio la pregunta. Si te digo que vas a estar durante un año conmigo y otras 15 o 20 mujeres en este mismo camino de impactar la vida de miles de personas y con una visión clara de crecimiento, de ambición, ¿qué conversaciones te gustaría que tengamos en esa sala? Y ahí su respuesta cambió drásticamente. Ahí me habló de liderazgo, de soltar el control, de balance, de autenticidad. Y es bien diferente hablar de eso que hablar de cómo crecer en Instagram o cómo mejorar tu embudo de conversión. ¿Qué conversaciones querés tener para que busques la tribu con ganas de tener esas mismas?